50 denuncias ante el Ministerio Público de Michoacán obligaron a las fuerzas federales y estatales a cerrar la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán. Ahí había 596 personas, entre ellas 432 menores, a cargo de Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa. Los internos de ese lugar eran violentados sexualmente, según dijo Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Mamá Rosa fue puesta a disposición de las autoridades, pero esa situación agravó la salud de la mujer, quien fue hospitalizada en Zamora, Michoacán, y luego trasladada a Guadalajara, donde le practicaron un cateterismo de corazón. Cuando fue dada de alta, la señora paseaba por la ciudad. El caso llamó la atención de diversas personalidades en México, entre ellas del expresidente Vicente Fox y la exprimera dama Marta Sagún, quienes manifestaron su apoyo a Mamá Rosa. En diversas ciudades del país hubo marchas a su favor. Actualmente Mamá Rosa está libre. Mientras tanto, surgen testimonios de algunas personas que estuvieron en el albergue. Y por cierto, algunas de ellas en Jalisco, y de eso vamos a platicar el día de hoy, de la cercanía que tuvo en algún momento Mamá Rosa con Jalisco, pero también si hay o no Mamá Rosas en Jalisco y en qué situación están los niños que se conocen como institucionalizados, es decir, que viven en albergues. Y para platicar acerca de eso, nos da mucho gusto dar la bienvenida a Mari Carmen Relo, compañera periodista de Milenio Diario Jalisco. Bienvenida, Mari Carmen. Gracias, gracias. Estoy muy agradecida por estar aquí invitada para poder compartir un poquito de lo que hemos visto en nuestro recorrer, haber cubierto ya varios años casos que tienen que ver con albergues de Jalisco y, por supuesto, el caso de Mamá Rosa, al que le hemos dado puntual seguimiento. Triste la situación, ¿no? Bastante lamentable. Muy bien. También con nosotros, como cada lunes, Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y nuestra compañera María Antonieta Flores Astorga, que también como periodista desde diversos medios y por supuesto aquí en Canal 44 también ha dado seguimiento a temas que tienen que ver con los niños, pero específicamente también el caso Mamá Rosa. Así es, pues muy buenas noches y aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, primero preguntarles, se ha dicho hasta ahora que hay por lo menos 50 menores que eran de Jalisco, que habían sido o que fueron regresados para acá. Según la Secretaría de Salud, no presentan ninguna especie de daño. El día de hoy el secretario dijo que pues nada más estaban un poquito deprimidos, etcétera, pero ¿fueron los únicos? Fueron los únicos que se registran como menores de edad. Había varios más que ya pasaban los 18 años, entonces ya no se contabilizaron dentro de los jaliscienses que estaban aquí, pero la cifra no es menor. Yo comentaba que 50 niños de 450, vamos a hablar de números cerrados, es más del 10% de los niños que de Nesa al solo albergue de Michoacán, de Zamora, Michoacán, eran de Jalisco. Y no es descabellada la idea que hace la organización FIND precisamente de que en todo el sexenio anterior habrían sido 200 los menores que habrían mandado ahí, si solamente en este último lapso o generación encontraron 50. Y ya se había denunciado también por parte de FIND y otros organismos, Mafa, acerca de la situación en que estaban los niños allá en Zamora, ¿no? Pues esto era ahora sí que un déjà vu, ¿no? Todo el mundo sabía, las autoridades aquí lo sabían, las mamás, como en todo en estos casos que hemos registrado durante tanto tiempo, las mamás así con mucha paciencia y mucha tolerancia, como todo, muchas actitudes que se han mantenido en torno a todo esto, pues iban y pues a veces si no daban una cierta cantidad, no veían a su hijo a distancia, ¿no? Cada 6 meses podían visitarlos y ya eso de entrada para mí se me hace criminal. Y sin embargo, pues fueron muchos años. Y el paralelismo existe, ¿no? Que si hay Mamá Rosas aquí, bueno, pues yo creo que hubo y sigue habiendo, ¿no? Y la situación de los niños, Jorge, ¿por qué eran enviados a un estado vecino que además, bueno, eso, como decía María Antonieta, influye para que ni siquiera puedan ver a su familia? Mira, esto es como decías bien un déjà vu. O sea, cuando yo vi esto, recordé lo de la guarderías ABC. Es decir, como que cada determinado tiempo tenemos un evento en el país, no solamente en Jalisco, donde se detona el tema de la grave situación que viven los niños en el país. Hay cifras, hay informes que hablan de que la situación de los niños en México es bastante lamentable. Por ejemplo, en Coneval te habla de que si se mide la pobreza por sectores, los que son más afectados por la pobreza extrema son precisamente los niños y los ancianos, por ejemplo, ¿no? Y en la ONU hay varios informes sobre la situación de la infancia
y ubican a México en situaciones bastante deplorables de cuidado de los niños. Incluso en Jalisco, el último informe que yo vi al respecto hablaba de que estábamos en el lugar 25 de los 32 estados que hay en el país en cuanto a la protección de derechos de la infancia. Entonces sí tenemos, digamos, hay muchas cifras que nos hablan de que la situación es muy, muy lamentable, se dan estos hechos y yo creo que un tema fundamental es que no hay regulaciones claras al respecto y que no hay una vigilancia real del Estado en este tipo de instituciones. Si no hay reglas claras, tendría que haber un código único en todo el país, así como se ahora está buscando un código penal único, que creo que en principio es una iniciativa positiva. Creo que también tendríamos que tener un marco regulatorio único en el país, obviamente sujeto a los mayores estándares de derechos humanos, ya que incluso, bueno, tenemos ya una reforma constitucional al respecto. No tenemos esos marcos y también el Estado ha sido muy omiso en la vigilancia de este tipo de establecimientos, ¿no? O sea, lo que vemos en este caso o en el caso de ABC es un Estado, un gobierno que llega muy atrás y llega ya cuando las cuestiones sucedieron, ya cuando las violaciones a los derechos humanos se han perpetrado, y creo que ahí es donde está el mayor riesgo para mí. O sea, necesitamos un marco claro, único, sujeto a derechos humanos y que sobre todo el Estado se dedique a vigilar y aplicar este marco normativo. Para mí esos serían dos de las, digamos, condiciones para empezar a evitar este tipo de situaciones y revertir lo que nos está pasando en el país. ¿Y por qué, por ejemplo, Jalisco mandaba a niños a Zamora? ¿No hay capacidad suficiente en Jalisco, no hay albergues suficientes en Jalisco como para que se quedaran por aquí los niños? Es el argumento que daban las autoridades, que los albergues que hay aquí en Jalisco, que son cerca de un centenar, no tenían para cierto perfil de niños. Lo que hemos estado viendo con los niños que vienen de Mamá Rosa, por los casos que hemos estado conociendo, eran más bien como los niños más desprotegidos de entre los niños desprotegidos de los albergues, los niños con los casos donde no iban a ser sujetos a un proceso rápido para liberar la patria potestad, donde no iban a ser sujetos de adopción por la edad, niños que de alguna manera causaban problemas en un albergue o habían pasado de albergue en albergue, encontraron como un reducto, vamos a echarlos para allá. Se podía también facilitar el asunto de desvincular a las familias completamente, como algo ya premeditado, ¿no? Una mamá que había estado como muy latosa con el asunto de pelear la custodia de su propio hijo, bueno, creaban este vínculo. Y la situación del Estado, como comenta Jorge, de dejar completamente, no solamente llegar atrás, sino evadir por completo la responsabilidad que le toca de estar al pendiente de los albergues, no cumplir ni con los marcos mínimos y algo peor, saber de antemano, porque había denuncias también de carácter penal y no haber hecho nada todo este tiempo. Se habla de 50 denuncias penales, pero esas fueron en el lapso de mucho tiempo. Las 5 que detonan el caso son 5 casos de niños a los que los padres dicen y no me lo dejan ver y no me lo devuelven, pero son las recientes, las que detonan en el último año y medio de la actual administración. ¿Qué pasó con las otras? ¿Qué pasó con las que pusimos desde Jalisco también? ¿Y quién, María Antonieta, mandaba a los niños a Zamora? ¿El Consejo de Familia, el DIF o quién decidía que se fueran para allá? Pues como hay una tal descoordinación, esa persiste o persistía, ¿no? La falta de coordinación entre las instituciones. Entonces aquí en el caso, bueno, el Consejo Estatal de Familia, y lo que dice Mari Carmen tiene mucha razón, ¿por qué no mandaban a los bebés? A los bebés a dónde los mandaban, ¿no? Lo que yo he sostenido y lo creo ya con tantas pruebas que hemos recabado es que aquí la rebatinga es por los niños y se les olvidaba. Están tratando de quitarle los niños, los bebés a los papás, la patria potestad, de alejarlos, y entonces en ese inter se olvidaron de los otros. Esos niños institucionalizados, es sorprendente que no se hubieran dado cuenta que había 48, ellos creían que nomás uno. Y de repente, no, pues que todos son de Jalisco, ay, y ahí vienen con todos, ¿no? Entonces, pero es cierto, sabían, son mucha gente, no es una persona, no es Claudia Corona nada más, no es Consuelo González Jiménez nada más, es todo un equipo y gente que ha persistido durante muchos años en esto y que creo que ha sido criminal las omisiones que han tenido. El otro caso, por eso decía que es un déjà vu, porque pasó lo mismo acá en el albergue de Hijo de Presos, ¿no? Donde finalmente acaba de llamar una suboficial de la PGR, de la CEIDO,
que están abriendo el caso, ¿no? Entonces me decía, bueno, pues yo me di cuenta, yo lo publiqué, etcétera. Le dije, pero las pruebas las deben tener el hijas. Se hace una recomendación. A mí las recomendaciones, con todo respeto, dices, qué trabajo. Son mucha gente, mucho talento ahí metido, muchos meses de investigar para llegar a unas conclusiones que dices tú, bueno, ¿y de qué sirve, no? A 90 páginas en una recomendación para decir, pues no funciona, la señora tiene razón, le están quitando sus enseres y le están violando sus derechos humanos a la monja, que era tan buena que ya se fue. Y aquí lo que me parece grave es que hay muchas cosas muy similares, hay muchas similitudes. Allá ahorita se está sabiendo todo lo que tenía, las propiedades que tenía. Finalmente es un negocio muy fuerte, porque los niños, que no me digan, los he visto, pobrecitos, ni siquiera les dan bien de comer, ni en el Cabañas. O sea, se nota la desnutrición y se nota la dejadez, vamos, en ese sentido, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, Sí. María Antonieta, y seguimos platicando el asunto porque tenemos que revisar efectivamente eso. ¿Cómo están los niños hoy que viven en albergues? Porque hoy se les llena a los políticos en general la boca diciendo que nunca más unas condiciones como esta para los niños y que van a cuidar que los derechos humanos de los pequeñines sean, pues, salvaguardados, pero del discurso a los hechos puede haber una diferencia abismal. De eso platicamos después de la pausa. El caso del albergue La Gran Familia, dirigido por Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, desató la polémica a nivel nacional al revelarse las condiciones en las que en ese lugar vivían alrededor de 500 personas. Esto obliga a fijar la vista en Jalisco y recordar la situación en la que hace poco se encontraba el Estado sobre ese tema. En mayo del 2011, en el periódico De Humanos, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, el organismo aseguró que los albergues no aseguran los derechos de la niñez. El impreso señala que, al presentar el informe especial sobre la supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco, la comisión propuso al gobernador del estado, Emilio González Márquez, la creación de un centro de control, atención, observación, evaluación y diagnóstico con personal profesional que brinde atención las 24 horas todos los días del año. Ese estudio se realizó porque existían diversas inconformidades que denunciaban maltrato, abandono, discriminación, abuso físico y psicológico contra los menores. Al respecto, el organismo emitió 3 recomendaciones al gobierno de Jalisco. Ya han pasado varios años, y ante el caso de Mamá Rosa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que pronto presentará el diagnóstico 2013 de la supervisión de albergues en Jalisco. ¿Habrá mejorado? Bueno, esa es parte de las preguntas que todavía nos seguimos haciendo y lamentablemente casi podemos anticipar la respuesta porque no es que haya una especie de lupa por parte del gobierno para mejorar las condiciones, más bien un abandono institucional por parte de quienes hacen las políticas públicas. Esperaremos ese informe, pero por lo pronto, en ese informe del 2011 se señalaba un caso de una Mamá Rosa que ya tuvimos aquí en Jalisco. Que por cierto comparte el nombre de Rosa. ¿Sí? Una supuesta monja que puso un albergue hace varios años, protección de los hijos de los presos, ponen este albergue precisamente con este vínculo de todas las personas que son detenidas y que sus hijos dónde van a parar y los llevaban ahí. Y es un albergue que tiene en coincidencia con el de Mamá Rosa de Zamora, Michoacán, que había precariedad económica, que no había suficiente comida y que hay indicios de trata de las menores de edad. Eran repartidas entre padrinos que son una figura voluntaria que se puede llevar a los menores de edad a su casa. Que no debiera existir eso. Y esa figura, además, esa figura de que no debería de existir, no tenía seguimiento. Si el propio albergue no tiene seguimiento, ver qué pasaba con ese padrino el fin de semana y vacaciones.
Y bueno, ahí tenemos casos de abuso sexual de niños también, se repite lo del caso de Mamá Rosa también, entonces es igualito, nada más que pasó en 2011, el albergue cerró a fines de 2010, de hecho la recomendación sale en 2011, pero en diciembre del 2010 el albergue cierra, los niños empiezan igual que ahorita los consejos, ¿cuál es tuyo? El Consejo Municipal de Guadalajara, el Consejo Municipal de Zapopan, el Consejo Regional, el Consejo Estatal y la repartidora, y los ingresos voluntarios, y empiezan a los niños, y después les sobraban niños, entonces los mandan a otro albergue, incluido a Mamá Rosa. Mandaron niños de hijos de los presos. O sea, sería como la segunda ocasión que estos niños viven en situaciones similares. Una criatura particularmente que desde los 2 años de edad vive en un albergue porque no se le pudo quitar acelerar este proceso de pérdida de patria potestad. Este niño tiene hoy 11. Es el tercer albergue y a ese es al tercer albergue al que lo mandaron. Este niño al que se presentó en Casa Jalisco con una manifestación muy sonora diciendo, Estado, hazte cargo del niño. Y bueno, obviamente en Casa Jalisco no lo recibieron, después llegó personal presuntamente del Cabañas por él, lo recogieron, se lo llevaron y se deshicieron de él mandándolo con Mamá Rosa. ¿Y ahora es uno de los 50 que regresaron? Resulta que está dentro de los 50, pero no es pupilo de nadie. Esa es la noticia, o sea, el niño no es pupilo de nadie. Pero aquí lo ¿Por que qué? Porque dicen, ¿quién lo eso. remitió? Bueno, la Procuraduría se lo quitó a su madre por presunto maltrato cuando tenía 2 años. No se resuelve el caso, se lo dan a un padrino, el padrino lo abusa, cierran hijo de los presos, se acaba el albergue, lo mandan a otro albergue donde no estuvo más que muy poco tiempo y después se deshacen de él sin resolver su situación jurídica, con una recomendación de derechos humanos de por medio. Van 9 recomendaciones que emite Derechos Humanos en años recientes, del 2007 para acá, y llegó un momento en que llegó a ser el tema del Consejo Estatal de Familia y todo lo que estaba pasando escandaloso. El informe que adelantan de la Supervisión 2013 ya nos dijeron, idóneo, ningún albergue. Todos están en manos de particulares y el Estado no da un peso para mantener a los niños que el mismo Estado recoge y manda para allá, mucho menos para mantener a los ingresos voluntarios, pero a los cerca de 1,200 niños que el Estado retiró de su tutela y de su custodia, no da un peso para su alimentación, salvo el caso del Hogar Cabañas, que ahí hay una aportación que incluso también los jaliscienses cooperamos, los que queremos, cuando pagamos el refrendo, pero quien no hay un sustento. Entonces los particulares hacen malabares, bueno, malo, quién sabe, ellos sabrán cómo los visten, cómo los calzan, gente de muy buena voluntad, pero a veces de muy poca profesionalización. Claro, y esta Mamá Rosa o esta monja Rosa también tuvo en común que quedó libre de cargos y culpas, ¿no? Quedó libre y a mí lo que me impresionó mucho cuando leí la recomendación de derechos humanos es que aun cuando ahí se estipula y se dice los observadores, los visitadores o los que fueron a hacer la investigación, que hubo abusos, que hubo niños, como 5 niños que se querían suicidar por la situación tan precaria, que había niños que confesaban que vivían en situaciones muy difíciles, o sea, que había mucha desatención, que había mucha mugre, etcétera. Pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos al final pues le da la razón a la monja, que fue a interponer la queja, porque dice, sí se violaron sus derechos, porque el hija no tenía por qué ir a pedirle cuentas de cómo estaban las cosas. O sea, es de risa loca, ¿no? ¿Cómo? Sí, entonces como no había una denuncia pues en firme, pues no se hizo nada y hasta la fecha nadie sabe nada, ¿no? Pero a mí lo curioso y es, por eso repito, es un déjà vu, porque en todos los casos se ve lo mismo. Tengo la recomendación, la 19 de este año de la Comisión Estatal, y me sorprendió también la ley, donde dice esta mujer tiene mínimo, porque la conozco hace 10 años, primero estaba en Tlaquepaque, ahora luego la conocí en Guadalajara, en un albergue de Atala Ruiz de Tiempo Nuevo. Dije, ¿y ella qué está haciendo aquí esta señora? Que a mí me sorprendió cuando la conocí, con todo respeto, pero no tiene ni la capacidad académica ni básica, ni la básica, o sea, inmediatamente se ve. Y era la directora del albergue. Le acaban de dar la recomendación la Comisión Estatal, donde dice, aquí notan que la señora no tiene ni idea de cómo tratar a los niños, que los niños no tienen atención adecuada, ni médica ni nutricional, que no van a la escuela, que las condiciones, pero lo que se me hace más grave es que el hijas dice, es que no tengo registro de ella, de Un cielo para un ángel. Y tiene trabajando la señora 10 años. No tiene registro, entonces le pide atentamente pues que cubra esos requerimientos, pero no se expandan, o sea, yo ya estaría aterrada de todo lo que leo en la recomendación.
Sin embargo, le piden atentamente pues que haga los procedimientos, que cumpla con las obligaciones, pues que se registre, que ya no 10 sea años morosa, después. que no sea morosa. Entonces me digo, bueno, ¿quién mueve a esa señora? Esa señora no se mueve sola. ¿Cómo llegó de una casa que parecía un chiquerito? Porque ahí fui por unos niños y estaba, y pues la conocí, la vi, me sorprendió mucho el caso. Y luego que me la encuentro en otro muy bien puesto, ya también estaba ella ahí, era la que estaba encargada. Y ahora me entero de que está ahora en Zapopan. Entonces, para mí, la nariz periodística siempre te dice, y no nos equivocamos. Cuando empezamos a escuchar a la gente, dices, oye, ¿qué pasa? Una y otra, el mismo caso. No dejan ver a los hijos, no dejan ver a los hijos. Y después te enteras que muchos de esos pues, se fueron en adopción, porque es la rebatín. No es un solo órgano, son muchos. Y entonces se pelean por los niños, se peleaban, y hasta ahorita hay mucho desorden. Creo que no han podido, no han querido, pisan intereses, no sé, pero no hay orden. Claro. Era un escándalo con Emilio González Márquez, y si quieres lo comentamos después de la pausa, Jorge, que efectivamente decía Mari Carmen, llegó a la portada de los periódicos durante un muy buen tiempo por la manera en que se daban adopciones, por la manera en que se le quitaban los hijos a los padres o no se les dejaba ver, y además por las condiciones que vivían o viven los niños en los albergues de Jalisco. Y lo lamentable es que con el cambio de gobierno, con el cambio de partido en el gobierno, esta situación no se ha modificado. Lo comentamos después de sus mensajes. Estamos de regreso en Ángulos, y de acuerdo con una nota de El Universal, dice que hay un registro de que hay 25.700 niños en albergues en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres de familia, de acuerdo con datos del DIF a nivel nacional, que contrasta, chequen ustedes muy bien, con el dato del año anterior, que es de 17.522, es decir, en un año fueron a parar albergues prácticamente 8.000 niños más que están en esas condiciones y que no se ve el cambio en la política pública, en la mejor atención con el cambio de partido en el poder. No hay ninguna, bueno, no hay política pública, de hecho, o sea, no es que haya un cambio, más bien no hay política pública, no hay legislación, no hay marcos regulatorios, no se sabe qué hacer con el problema, porque lo que parece es que estos niños en esta situación son como papas calientes que el gobierno no quiere asumir y retomar, y entonces, ¿qué hace? Los trata de dejar donde creen ellos que puede estar, digamos, mejor cuidados. Evidentemente los resultados, que muy bien han documentado nuestras compañeras, es que estos albergues en muchas ocasiones no logran llevar a cabo la labor que se supone tendrían que hacer. Yo creo que aquí, frente a estos escándalos recurrentes, tendría que haber ahora sí como un golpe de timón real. Y así como, mira, si recuerdan cuando fue esta trifulca en el estadio de aquí Jalisco con el Chivas Atlas, que hicieron una ley inmediatamente para regular eso, yo estaría pensando que los legisladores, con un tema que es realmente mucho más grave que eso, hagan por fin este marco regulatorio, vuelvo a repetir, sujeto a los mayores estándares de derechos humanos y acompañado de estas políticas públicas que tendrían que ver con la reglamentación, la vigilancia, los mecanismos que estén, digamos, y además que estén compartidos entre los estados para que no se den este tipo de situaciones, para atender ese problema que además está creciendo, como bien decías. A mí también ese dato lo leí antes de venir para acá y me llamó muchísimo la atención. Y que además está relacionado luego, si tú lo cuadras con otras cifras de desaparecidos, de gente muerta, bueno, lo que puede uno pensar es, pues esos niños, esos 8,000 niños más, son niños que vienen de familias que precisamente han sufrido otros tipos de violencia, ¿no? Entonces creo que es un tema que tenemos que ver ya de manera integral y atajarlo de manera inmediata. Porque, a ver, si el gobierno se da cuenta, o más bien dicho, la Comisión de Derechos Humanos se da cuenta 10 años después de un albergue que está operando, pues entonces, ¿cómo se abre un albergue y quién lo puede abrir y qué requisitos debería cubrir? En teoría lo puede abrir cualquier persona de buena voluntad. Se junta la gente, pone un domicilio, muchas veces es rentado y empieza a recibir a los chicos.
El trámite ante el IJAS, que tiene que ver con todo el aviso para poder hacer deducibles y todo este asunto fiscal, no todos lo cumplen. Digo, en Jalisco llegó a haber un registro, un padrón de 105 albergues. Fue un número que tuvimos en algún tiempo. Ahorita ese padrón es supuestamente único. Hay una cifra que no la han querido develar porque hubo algunos cierres y algunos movimientos. Al menos 2, 3 albergues cerraron por condiciones infrahumanas o vinculadas con estas cosas que te estábamos comentando, como Hijos de los Presos, como el albergue San José en Tlajomulco y como un albergue que era el albergue de Belém, que operaban también algunos exadictos. Entonces era un albergue infantil y apoyado por el DIF. Entonces al menos 3 cerraron. Quedan 72 albergues con los que el Consejo Estatal de Familia de Jalisco sí tiene convenio, sí le manda a los niños. Entonces es un problema de 2 vías. Sí necesitamos al Estado para hacerse cargo de los niños violentados, casos muy graves de maltrato, también hay que decirlo, de parte de las familias, donde tenemos a 1,200 niños en números cerrados, que son víctimas de delito o de abandono, completamente omisión de cuidados o de maltrato severo físico, psicológico, sexual de sus familias. Y tenemos por el otro lado cerca de 3,500 niños que sus papás ponen voluntariamente porque tienen una gran necesidad económica. No tienen ni para darles de comer. ¿Qué haces tú si como madre te encuentras en la disyuntiva? Hoy no tengo leche para el biberón de mi hijo y mi bebé está llorando. Recurren a un albergue. Y ese es otro gran problema que el Estado no está controlando. No hay recursos, no hay una política de inversión en estos albergues. Jalisco disminuyó, curiosamente, con lo que pasó a nivel nacional. Aquí llegamos a tener 7,000 niños en albergues. Llega la administración y empezó un proceso de cambios y ahorita ellos señalan que hay 4,900 niños en albergues. Es la cifra más reciente. Y 200 niños que reintegraron. Nos preocupa también ese tema. Los reintegran a su familia, es decir, los devuelven. ¿Y quién les va a dar seguimiento? Claro. O sea, ¿con qué capacidad? O sea, ¿realmente la familia fue o eran estos ingresos voluntarios? Ahí van todos contados. Sí, que es justamente lo que te iba a ¿Y en qué preguntar, María condiciones Antonieta. regresan, no? Sí, porque tú justamente has documentado esa parte de cómo sí ha habido casos que el Consejo de Familia le quita a los padres por cuestiones muy tontas, ¿no? Porque alguien dice que son violentados, por ejemplo, y no porque se prevé que han sido violentados. Y lo otro también, ¿no? Como hay niños que viven en condiciones precarias con sus propias familias, que el peligro está con sus propios padres. Aquí yo creo que también lo que faltaría es que cuando un padre en una pareja, el padre es el golpeador, ¿por qué se los quitan a la mamá? O sea, ¿por qué los sacan de su entorno? O sea, que ¿por qué no, así como inmediatamente se llevan a los niños al albergue, así debían de llevarse a los golpeadores a la cárcel, ¿no? O sea, ponerlos a buen resguardo y dejar a los niños en el entorno. Yo pienso que salen porque también he visto el resultado de esos años ahí pues recluidos ahí, y son muchas carencias. Si la gente que medianamente tenemos familia, a veces los vacíos existenciales, emocionales son tan grandes, ahora esos niños, pues hay niños que no tienen rumbo, ¿no? Entonces, ¿por qué se los quitan si la madre no es la golpeadora? ¿Por qué no lo dejan ahí con la madre y mandan al individuo o a la individua, en cualquier caso, a resguardarlo, no a los niños? Entonces lo hicieron muy arbitrariamente, hubo muchas cosas muy atrabiliarias que no se podían permitir y sin embargo lo hicieron, ¿no? No había reglamento, eso apareció apenas el 2012. No se daban cuenta de lo que pasaba porque no hay un órgano vector central, como es en un país civilizado de haber nomás un órgano central que diga, a ver, ese niño ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está? Claudia Corona me enseñó, hicieron todo un programa de que iba a seguir el padrón y ahora están hablando de un padrón. O sea, creo que se les ha ido de las manos. Y simplemente son gente con mucha experiencia, ¿por qué no la aplican, no? ¿Y por qué no hacen una sola dirección y controlar cada uno? Este albergue yo ya lo hubiera cerrado, sin embargo no es de los que cerraron, lo encontraron bien, a pesar de que los niños están en condiciones paupérrimas, ¿no? Como pollitos en un corralito, la de Un cielo para un ángel. Además les ponen cada nombre ridículo porque ve uno las condiciones y como me dijo una señora, es que no es un cielo, es un infierno. Así es un infierno. Y las pobres criaturas no conocen otro mundo más que ese. Y bueno, si los papás se dejan, pues los niños más, ¿no? Y quiero saber el resultado, esa es la otra investigación, el resultado de esos niños que han estado saliendo. Muchos realmente tienen algo grave que contar.
Y ahora con esto de la mamá Rosa, espero que crean de las, pues que sí hubo abusos sexuales en ciertos albergues, pero a la mamá simplemente le dicen, si sigues denunciando no te vamos a dar el apoyo de una mugre despensa, ¿no? Entonces, creo que han sido muy malos, o sea, así, con esa M de malos, con la familia. No tiene, le dice, ay señora, hoy no venga, véngase mañana. O sea, como si, o estás peleando a tu hijo o no lo has visto en 6 meses, hoy ya no puede, llegó 5 minutos tarde, señora. Pero así lo dicen con una frialdad que quema, ¿no? Que hiere, ¿no? Bueno, pues así están las condiciones en Jalisco de estos albergues. Estas son las historias propias para que en lugar de andarnos asustando por las ajenas o por las lejanas, territorialmente como la de Mamá Rosa, nos empecemos a preocupar por las inmediatas, por las propias, por las cercanas, porque efectivamente también lo que habremos que pensar es si están sirviendo para lo que en teoría deberían de servir este tipo de albergues, que son para suplir a la familia en su protección, en su atención, en su cuidado, o si por el contrario estamos reproduciendo algunas cosas que, de haber quedado en casa, hubieran sido las mismas condiciones. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos. Muchas gracias, Mafa. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.